Hola, buenas noches, bienvenidos a la sesión de investigación del curso de diseño de estudios clínicos. En este caso vamos a ver el tema ensayos clínicos con diseños alternativos. Va a ser presentado por Jacibe, Daniel, y voy a coordinar en este caso yo, Ashwin Kamar. Adelante, Jacibe, puedes empezar, gracias. Gracias, Ashwin. Hola, buenas noches. El día de hoy, como ya lo decía el doctor Ashwin, vamos a ver el tema de ensayos clínicos con diseños alternativos. Vamos a realizar una revisión del artículo principal de procalcitonina y ultrasonido pulmonar como predictor en el uso de antibióticos en pacientes con infección respiratoria. El ponente, su servidor Jacibe Valencia Santaella, suplente Daniel Paulino González. Ok, para comprender qué son los ensayos clínicos alternativos, primero vamos a recordar qué es un ensayo clínico clásico, y cuáles son las características de estos, ¿no? Sabemos que en la clase pasada principalmente veíamos que nos permiten tomar decisiones de tratamiento y se basan generalmente en estudios ya retrospectivos. Nos va a poder ayudar la principal utilidad en comparar se va a realizar alguna intervención, como es principalmente dar algún tratamiento, y de ahí se va a encontrar una causalidad. Sin embargo, pueden ser complicados si hay falta de financiamiento, si no hay consentimiento del paciente, y sobre todo pueden ser complicados para evaluar una población heterogénea, ya que a veces las muestras o los grupos pueden ser algo complejos y eso sesgar nuestro estudio. Así como el seguimiento durante el estudio puede ser complicado debido a los múltiples criterios de eliminación, exclusión o incluso porque el paciente decida no continuar en el estudio. Bueno, ya enfocándonos en los diseños de ensayos clínicos alternos, principalmente vamos a mencionar 5. El primero es un diseño de ensayo clínico pragmático. Este es el que vamos a estudiar más, debido a que este tipo de diseño es el que presenta el artículo que vamos a analizar el día de hoy. También otro tipo de diseño puede ser el aleatorio por grupos en cuña, el adaptativo, factorial, y aunque no es un diseño de ensayo clínico alterno, también se menciona el método bayesiano, que vamos a mencionar también más adelante. Aquí, perdón, quisiera hacer una pequeña aclaración o más que nada una pequeña intervención. De los Sí, distintos diseños que existen para ensayos clínicos, todos estos van a ser analizados por distintas formas. Pueden ser la mayoría por análisis frecuentistas, pero lo que se menciona sobre el método bayesiano es utilizar la estadística bayesiana como tal, como el método de análisis. Entonces, puede ser un tipo de ensayo clínico de cualquiera de estos tipos, pero que ocupa directamente el método bayesiano. Entonces, esa también es una forma distinta de analizar a los ensayos clínicos fuera de lo convencional. Gracias, Asibre. gracias, doctor. Bueno, vamos a recordar lo que veíamos la sesión pasada sobre el ensayo clínico explicativo. Este es el ensayo clínico clásico que todos conocemos y que mayormente se usa o al que mayormente leemos en los artículos. Este tipo de ensayo clínico mide la eficacia de una intervención para determinar las causas. Es decir, va a tener una validez interna muy alta. Sin embargo, al tener una validez interna y poca validez externa, podemos caer en una sobreestimación de beneficios de la intervención. Esto se debe a que la muestra que se incluye en el estudio, pues va a tener un protocolo bastante rígido y va a tener criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y a su vez, estos criterios van a hacer que la muestra sea demasiado específica, de tal modo
que puede no llegar a coincidir con una muestra ordinaria o cotidiana con la que nos podemos encontrar en el mundo real. Es por eso que la validez externa no es no es tan alta. Sin embargo, la validez interna, es decir, lo que aplica para la muestra que se tomó en cuenta para ese artículo, para ese estudio, sí va a ser muy alta. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta, ¿no?, principal. Después de leer un ensayo clínico explicativo en el que los resultados fueron significativos, en los que se encontró, digamos, un hallazgo pues muy importante. Ahora siempre tenemos que hacernos la pregunta, estas conclusiones, estos resultados, ¿sí son aplicables a mis pacientes o únicamente son aplicables a la muestra con los determinados criterios de inclusión, exclusión o eliminación que se mostró en el ensayo? Entonces, esto principalmente es una desventaja del ensayo clínico explicativo. Y de esta manera es como surgen los ensayos clínicos alternativos. El primero que vamos a revisar es el ensayo clínico pragmático. Los ensayos clínicos de este tipo van a medir la eficacia de una intervención, es decir, cómo funciona esta intervención, pero en la práctica clínica real. Aquí lo que se trata es de extrapolar estos resultados, no solo en específico a la población muestra que se trata en el ensayo clínico, sino que se pueda esto traducir a cualquier población. Entonces, estos estudios van a tener pocos o incluso ningún criterio de exclusión en la población. La intervención se proporciona con la atención rutinaria. Es decir, generalmente no va a haber una intervención demasiado compleja que sea necesaria de tanto personal médico ni de tanto equipo médico, sino va a ser generalmente una intervención más rutinaria, más simple, debido a que se busca que sea aplicable en todo tipo de realidad clínica. La validez externa se valora durante la fase de diseño, ya que se busca que la validez externa sea bastante alta. Al tener una validez externa considerable, esto maximiza su generabilidad, es decir, este estudio se puede replicar y sus resultados, sí es más probable que se generalicen en una población diferente a la que se menciona en el estudio. Es decir, se podría aplicar y tener resultados bastante similares en el mundo real. Y además tiene una validez fuera de los pacientes reclutados. Bueno, aquí en este diagrama de Venn se mencionan los ensayos clínicos explicativos, los clásicos, los que más conocemos, y los pragmáticos, que son este tipo de ensayos clínicos alternos. En general, van a tener algunas características que comparten, sin embargo, ya hemos empezado a ver qué es lo que distingue el uno del otro. El resumen de indicadores del continuo pragmático explicativo, conocido como PRECIS-2, es una lista de cotejo en donde por medio de 9 ítems se puede clasificar al ensayo clínico como muy explicativo o muy pragmático mediante la escala de Likert. Es del 1 al 5. Si tiene un punto, se considera muy explicativo, 5 puntos como muy pragmático. Aquí les presento el PRECIS-2, en donde por medio de estos 9 ítems vamos a poder clasificar o corroborar si realmente nuestro ensayo clínico se considera pragmático o explicativo. El criterio número 1 es la elegibilidad. Ante esto tenemos que hacernos una pregunta, es ¿qué tan aplicable es a pacientes reales? Es decir, al tener un ensayo clínico, por ejemplo, si tenemos de
no sé, como ahorita vamos a ver más adelante, en un ensayo clínico en Suiza. Entonces, las características de esos pacientes, las características de ese sistema de salud, ¿realmente es aplicable a nuestros pacientes reales? Y también ahí podemos mencionar si la población ha sido estrechamente seleccionada, es decir, si tiene en la metodología la descripción de los criterios de inclusión, exclusión, de forma muy sistemática, o si podemos incluir pacientes de forma más heterogénea. El punto número 2 es el reclutamiento. A esto tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tanto esfuerzo adicional se hace para reclutar pacientes? Es decir, ¿es muy complicado o fue muy complicado en el ensayo reclutar pacientes o se puede hacer de forma rutinaria? Es decir, esta pregunta nos ayudará a contestar si los pacientes pueden ser lo más cercano a la normalidad o si son una muestra muy específica, lo cual lo va a ser más difícil replicar más adelante. El ítem número 3, el entorno. ¿Qué tan especializado es el entorno de atención? Lo que comentábamos, las características del centro de atención médica, la tecnología que se necesita emplear para llevar a cabo el estudio, el personal humano, etc. El ítem número 4, la organización. ¿En qué medida es diferente la experiencia y los recursos de los clínicos que prestan la atención? Es decir, si para realizar el estudio clínico, el ensayo clínico, perdón, se tiene que tener personal médico que pueda realizar, por ejemplo, ultrasonido Doppler. Entonces, esto a su vez va a dificultar porque no todo el personal médico tiene este conocimiento, ¿no? O a su vez, si se trata de un ultrasonido, sabemos que es un estudio operador dependiente, entonces todo esto va a ir modificando y puede que haga más difícil la replicación del estudio. Flexibilidad, el punto número 5 y el 6, flexibilidad de adherencia. Estos puntos se refieren a qué tan protocolizada es la intervención, es decir, se describe de forma muy estricta o muy específica la intervención o es un poco más holgada, o sea, sí se puede estar sujetos a algunos cambios, a cambios de algunos horarios o de reporte de resultados o es muy estricta, ¿no? Lo cual también pues va a hacer más difícil que esto se logre en la vida real. El número 7, seguimiento. ¿Es posible el seguimiento en la atención rutinaria? Ahí tenemos que saber si es viable para el paciente realizar el seguimiento o el paciente al tener un seguimiento demasiado complejo va a decidir abandonar el estudio. Número 8, resultado primario y 9, análisis primario. Aquí es un punto importante ya que se trata de saber si es realmente relevante los resultados que se dan para los participantes del estudio o incluso si hay pacientes que se excluyeron porque no lograron la adherencia al tratamiento, ¿no? O a la intervención. Bueno, y acá tenemos nuevamente algunas características de los estudios pragmáticos que se pueden replicar en el mundo real. Tienen resultados bastante generalizables. La muestra también es modificable, no es tan estricta. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de este estudio. Perdón, ahí quería hacer una pequeña puntualización. Hay que saber diferenciar o por lo menos tomar en cuenta que no es lo mismo un ensayo clínico pragmático de un ensayo clínico fase 4, porque pudiera parecer que llegan a ser lo mismo, pero no, en realidad un ensayo clínico fase 4 sirve para ver si en un ambiente no controlado, no aleatorizado, funciona o está funcionando la intervención de manera correcta. Y este funcionamiento de la intervención, esta farmacovigilancia, puede verse no solamente de que no exista un incremento de incidencia de eventos adversos, sino simplemente también poder observar que se esté haciendo el efecto que se esperaría que este fármaco lo esté generando. Entonces, nada más para tomar en cuenta eso también. Gracias.
Sí, gracias, doctor. Sí, justo, ¿no? En la fase 4 se va a valorar más la efectividad, no tanto la eficacia, pero el ensayo clínico pragmático va más allá, ¿no? O sea, sí es como ponerlo en el mundo real, en un ambiente no tan controlado, pero va más allá de esto, ¿no? Por ejemplo, que no sea tan protocolizado, que no tenga tantos criterios de inclusión o exclusión. Correcto, fase 4 es vigilancia de eventos adversos y farmacoepidemiología. Entonces, muy importante lo que comentó el doctor Ashwin. Bueno, el segundo tipo de ensayo clínico es el aleatorio por grupos. Bueno, sabemos que generalmente tenemos los ensayos clínicos tradicionales por grupos paralelos, en donde generalmente son dos grupos, se va a realizar alguna aleatorización y esperando que la única diferencia entre ambos grupos sea la intervención. Y esto es para determinar la causalidad y posteriormente, en el caso de que sea, por ejemplo, para valorar algún tratamiento, se pueda conocer la efectividad de estos. Sin embargo, los ensayos clínicos por grupos puede haber pacientes aleatorizados individualmente a un brazo de tratamiento, independientemente de la asignación previa de otros pacientes. Sin embargo, bueno, esto puede resultar incluso un problema, ¿no? Y la solución a esto sería el ensayo aleatorio por conglomerados, ya que si se hace si se hace la asignación a un brazo de tratamiento independientemente de qué asignación previa haya tenido el paciente anterior, se puede caer en una contaminación del grupo control y del grupo experimental. Y esto nos llevará a una estimación imprecisa del efecto del tratamiento. Este tipo de ensayos clínicos puede ser útil cuando hay dificultades logísticas para la aleatorización. Bueno, aquí como características principales, el grupo es una entidad aleatoria, no el individuo. Las ventajas es que va a evitar la contaminación de la intervención en las entidades aleatorias, lo que comentábamos, y va a ser útil en el estudio de intervenciones de paquete o de comportamiento. Como desventaja es que para lograr esto se necesita una muestra más grande y el análisis de resultados complejos para tener en cuenta el efecto del grupo. Aquí tenemos algún ejemplo que es el ensayo sobre el plasma médico aéreo prehospitalario. Aquí mencionaban que en pacientes con con algún trauma se solicitaba ya sea hemoderivados o cualquier otro, o paquetes eritrocitarios. Entonces, para de diferentes centros hospitalarios. Sin embargo, no se lograba, por problemas de logística precisamente, aleatorizar de qué centro hospitalario se podría dar estos hemoderivados. Entonces, se optó por realizar la aleatorización por grupo, es decir, el grupo que estuviera disponible, en este caso el centro hospitalario que estuviera disponible era el que proporcionaba el paquete eritrocitario. Entonces, esto puede ser un ejemplo en los grupos o en los ensayos en donde es difícil decidir qué paciente aleatorizar por cuestiones de logística. Esto puede ser una opción, aunque ya mencionamos que tiene las desventajas, ¿no? Como un tamaño de muestra mucho más grande. En el caso de los ensayos clínicos aleatorizados por grupos en cuña, menciona que hay un seguimiento de un conglomerado antes de recibir una intervención. Posteriormente hay observaciones, lo que va a crear un grupo control. Es decir, todos empezamos con el mismo grupo, se empieza a observar, entonces al comenzar la observación se vuelve un grupo control.
y posteriormente se va a hacer una intervención. Y esta intervención va a ser a cada grupo y en diferentes momentos, o sea, y también el momento va a ser aleatorizado, lo que a su vez va a ir generando diferentes grupos. A este también se le llama un diseño aleatorizado en grupos en cuña escalonado, ya que se comienza con un mismo grupo observándolo, se convierte todo ese mismo grupo en un control y posteriormente comienzan las intervenciones, pero de forma diferente, aleatorizada en el tiempo. Entonces se van a ir a partir de en qué momento se empiece la aleatorización y la intervención, entonces van a comenzar a dividirse en varios grupos. Sin embargo, la característica es que todos los grupos control van a terminar siendo un grupo intervención, porque sin importar en qué parte, en qué momento, el grupo va a recibir la intervención. Entonces, al final, todos van a acabar como grupo intervención. Aquí cada grupo se expone contra la intervención y entonces lo que va a diferenciar a este tipo de ensayo clínico es que de diferentes perspectivas, es decir, de diferentes grupos, podemos realizar observaciones de cómo va a hacer su reacción hacia la intervención. Este tipo de estudio se recomienda cuando la aleatorización individual es problemática. Un ejemplo es el estudio de intervención de virus de hepatitis B en Gambia. Aquí se hizo una selección de áreas geográficas de Gambia cada 12 semanas y se realizaba la vacunación. El objetivo del estudio era realizar la vacunación contra el virus de hepatitis B en todo el país en 4 años. Entonces, Gambia se dividió en 12 áreas geográficas y cada 12 semanas se seleccionaba un área geográfica y se vacunaba. Entonces, aquí podemos encontrar que al inicio tenemos un mismo grupo. Empezamos a observarlo, entonces es aquí cuando se vuelve un grupo control, pero empezamos a realizar intervenciones en momentos aleatorizados distintos. Entonces aquí es cuando ya se hace un nuevo grupo, otro, y es así como se hacen de forma escalonada. Entonces, a su vez, va a permitir que todos los grupos controles se vuelvan grupo intervención y a su vez realizar este análisis del punto de vista de cada uno de estos grupos. Como características principales, mencionábamos que los grupos pasan aleatoriamente de control a intervención. Todos los grupos participantes recibirán finalmente la intervención y puede hacerse múltiples niveles de análisis porque tenemos diferentes grupos. Como ventajas, es éticamente más aceptable. Es adecuado para entornos con pocos recursos. Las comparaciones múltiples permiten obtener resultados sólidos con un tamaño de muestra menor, debido a que podemos tener más observaciones desde diferentes puntos de vista. Entonces, esto hace un análisis más completo, al igual que permite realizar observaciones longitudinales de la intervención a más largo plazo. Como desventajas, no es posible el análisis posterior ya que los controles desaparecen. Es decir, todos, como mencionábamos, todos los controles se van a volver intervención, entonces ya no podríamos realizar ese tipo de análisis. Los grupos pueden ser diferentes y a su vez esto sí nos va a dar más información sobre el análisis, pero también puede sesgar un poco los resultados debido a la confusión temporal. Bueno, otro tipo de ensayo clínico es el adaptativo. En este, una vez más, para comprenderlo mejor, vamos a mencionar brevemente el ensayo clínico tradicional por paralelos, en donde al inicio del estudio, en la descripción de la metodología, se van a describir las proporciones fijas de asignación. Es decir, por ejemplo, 1 a 1, ¿no? Y estas proporciones se deben de mantener durante todo el estudio.
Sin embargo, la diferencia en el ensayo clínico adaptativo es que evalúa la necesidad de realizar cambios durante el ensayo, es decir, estas proporciones no tienen que ser fijas. Puede iniciar como una proporción de 1 a 1, pero puede irse modificando de acuerdo a las necesidades del estudio, lo cual ha cobrado mucha relevancia ahora, por ejemplo, con el advenimiento del COVID-19, debido a que al ser una enfermedad nueva de la que nadie tenía mucha información, entonces realizar el diseño de estudio podía resultar bastante complicado. Es por eso que los ensayos clínicos adaptativos han tomado bastante fuerza, ya que nos permiten realizar cambios en las proporciones de la muestra. No se mantienen estáticas, sino van cambiando de acuerdo a las necesidades del estudio. La adaptación se entiende como el reequilibrio secuencial de las proporciones de asignación basado en un algoritmo predeterminado. Estas adaptaciones tampoco van a ser modificables, digamos, a libre demanda, ¿no? O de acuerdo a lo que el investigador quiera, sino que también van a tener un cierto protocolo que seguir y se van a realizar mediante un algoritmo, si no, podríamos caer en el sesgo. También mencionaba que pueden realizarse como este tipo de métodos adaptativos, el método estadístico bayesiano de inferencia, que se va a mencionar más adelante y del que ya nos hablaba el doctor Ashwin. La característica es que se van a incorporar medidas de respuesta de interés y se usan para ajustar y mejorar el rendimiento. Es decir, imaginemos que esta línea verde es todo el desarrollo de nuestro ensayo clínico. Sin embargo, conforme se van reclutando a los pacientes, realizando los primeros análisis estadísticos, se pueden ir realizando estas intervenciones. Hay intervenciones perjudiciales y estas pueden ser eliminadas para realizar asignación a intervenciones prometedoras. Esto aplica, por ejemplo, en algunos estudios. Más adelante menciona que hay un estudio en el caso de fibrilación auricular sobre qué anticoagulación es más efectiva en el paciente. Entonces se le dan 4 opciones y se pone en marcha el estudio. Sin embargo, estas proporciones van a ir cambiando, o sea, no el mismo número de pacientes que empezó en el primer tipo de anticoagulación tiene que seguir así hasta el final del estudio, sino que se van a ir haciendo intervenciones y si en una se encuentra que algún tipo de intervención es perjudicial al paciente, entonces esta puede ser eliminada, no es de que se tenga que llevar hasta término del estudio, sino puede ser modificada y entonces redistribuirse la muestra hacia los grupos que sí tienen resultados prometedores en los pacientes. Las características principales es que las intervenciones o la estructura de la aleatorización se modifica en función de los primeros datos según reglas predeterminadas. Lo que mencionábamos puede sufrir cambios, sin embargo, también esto está estandarizado mediante un algoritmo. Ventajas: menor tamaño de la muestra, duración más corta, es decir, se va a ir modificando, se va a ir descartando tratamientos o intervenciones que no son efectivas y eso nos va a llevar a concluir más rápidamente qué intervenciones sí son benéficas para el paciente. Puede identificar los beneficios y perjuicios para subgrupos más pequeños y permite realizar ensayos de muy larga duración que se adaptan constantemente. Es decir, a partir de este estudio, al ir encontrando ya qué intervenciones son efectivas, a partir de ahí se pueden ir realizando nuevos ensayos clínicos. Como desventajas, los resultados positivos o definitivos a corto plazo pueden enmascarar los negativos a largo plazo. Al realizar los primeros análisis, al tener una buena respuesta en cierto grupo, puede que se decidan incrementar el número de participantes en ese grupo y en el que aparentemente se tenía una respuesta
mal a esa intervención se puede eliminar y entonces después nos podremos dar cuenta y caer en una de estas desventajas de que las causas a largo plazo realmente podrían ser malas para el paciente, cuando a corto eran aparentemente buenas. Puede el diseño de los ensayos, desventajas, demasiados pasos adaptativos pueden afectar la validez de los resultados. El complejo de análisis de potencia y el diseño de los ensayos es complejo, va a requerir una planificación detallada por parte de los expertos. Y un ejemplo son los ensayos de búsqueda de dosis. Por ejemplo, si tenemos una dosis adecuada, esta va a generar una proporción de asignación futura aumentada. Es decir, si encontramos la dosis adecuada, vamos a trasladar más pacientes a este grupo y la proporción va a aumentar. Sin embargo, si encontramos una dosis con efectos secundarios, la proporción de asignación futura se va a ver disminuida. Y esto nos va a permitir la reevaluación del tamaño de la muestra, garantizando al final del ensayo una muestra adecuada. Que mencionábamos, no debe precisamente mantenerse el mismo tamaño de muestra durante todo el estudio, sino aquí sí se puede ir modificando. Y el ejemplo, el ensayo clínico sobre la fibrilación auricular, que ya les comenté. También tenemos los ensayos clínicos factoriales. Sabemos que en los ensayos clínicos paralelos, los clásicos, la única diferencia entre los grupos debe ser la intervención que se hace en cada uno de ellos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si se tienen varias intervenciones? Bueno, como respuesta a esto tenemos los ensayos clínicos factoriales, en donde se van a evaluar dos intervenciones para un resultado binario, generalmente presente o ausente. Entonces, aquí tenemos 4 grupos. Esto va a aplicar en los ensayos clínicos en los que tenemos más de una intervención. Entonces, en el grupo 1 tenemos a pacientes que no reciben ninguna intervención. Se podría entender como el grupo control. El grupo 2 recibe aquí ambas intervenciones. Esto es lo que ya empieza a haber diferencias de un ensayo clínico paralelo o clásico. En el grupo 3 recibe solo la intervención A, pero no la B. En el grupo 4 recibe la intervención B, pero no la A. Entonces, aquí podemos realizar una evaluación de las intervenciones y de la interacción entre estas intervenciones. Por ejemplo, para realizar la evaluación de la intervención A, podemos realizarla comparando todos los pacientes que recibieron la intervención A, que corresponde al grupo 2 y 3. Grupo 2, ambas intervenciones, el 3 solo la A, comparando con todos los que no recibieron la intervención, que sería el 1 y el 4. Entonces, de esta forma podemos evaluar la intervención A. Mientras que para evaluar la intervención B, sería comparando todos los pacientes que recibieron la intervención B, que corresponde al grupo 2, que recibe ambas intervenciones, y al grupo 4, que recibe la intervención B, pero no la A, comparado con las que no recibió la intervención B, que sería el 1 y el 3. Entonces, aquí el análisis va a asumir un efecto independiente de las intervenciones. Aquí se menciona que pueden ser bastante útiles, ya que se pueden realizar, no literalmente, pero sí se puede llegar a iniciar un análisis similar como si se realizaran dos ensayos clínicos de manera simultánea, pero con menos pacientes, debido a que se van a evaluar múltiples intervenciones. Entonces se pueden realizar como si fueran varios ensayos clínicos, pero con una muestra menor. Sin embargo, la desventaja es que a su vez la interferencia entre tantas intervenciones
puede generar sinergia, o sea, potenciar alguna intervención o incluso generar confusión. Como característica principal es que múltiples intervenciones estudiadas, tanto individuales como en combinación, se pueden analizar con este tipo de ensayo clínico. Si las intervenciones son independientes, un diseño de estudio muy eficiente en comparación con múltiples estudios individuales por cada intervención, nivel y combinación. Es decir, podemos realizar como si fueran varios ensayos clínicos con menos pacientes. Ventajas: tiene un impacto evaluable de cada intervención y a su vez se evalúa la combinación de las intervenciones y los resultados son válidos para una serie de condiciones. Como desventajas es que la potencia va a disminuir, el tamaño de muestra sí necesita ser grande porque van a ser múltiples intervenciones, el complejo de análisis de potencia y el análisis de resultados complejos, lo que mencionábamos que puede caer en la sinergia o en la confusión. El ejemplo que menciona de este tipo de ensayo es el ensayo de lavado de fluidos en heridas abiertas, conocido como Flow 23. Este es un ensayo clínico factorial debido a que se describe como un ensayo clínico factorial 2×3, en el que examina el tipo de fluido y la intervención que se realiza. Se realizó en pacientes que tenían una herida abierta. La intervención número 1 era realizar la limpieza de la herida con jabón o con solución salina. Entonces ahí tenemos la primera intervención. Sin embargo, se realiza otra intervención que es y a su vez es dependiendo de, ya sea si se realiza la limpieza con jabón o solución salina, a qué presión se realiza, alta o baja presión. Entonces, esto va a generar un análisis factorial 2×3, ya que tenemos múltiples intervenciones. Bueno, y por último, mencionaba como un método, no entra dentro de los alternativos, pero sí se menciona que es el método bayesiano. Este es un método de inferencia. Hay ciertas cuestiones que los métodos estadísticos no permiten, que el método bayesiano sí, por medio de la inferencia, como por ejemplo conocer cuál es la probabilidad de que la hipótesis alternativa sea cierta, ¿no? Ya que generalmente se tiene por medio de la estadística, se tiene un pensamiento binario erróneo, ¿no? Es de que funcionó o no. Entonces, esto a su vez nos puede llevar a una mala interpretación de los resultados y a su vez, generalmente en la estadística se ignoran las pruebas previas y solamente se considera lo encontrado por la investigación actual, mientras con el método bayesiano sí se realiza un análisis más profundo de investigaciones previas y se realiza una inferencia. Está basado en el teorema de Bayes, que proporciona una regla optimizada para actualizar probabilidades previas con los nuevos datos observados. Es decir, se empieza una observación a priori y por medio de la información reunida y de los hallazgos también ya recabados, se va a hacer una inferencia a posteriori. Bueno, y aquí empezamos con el artículo que es sobre la procalcitonina y el ultrasonido pulmonar como pruebas para decidir la prescripción de antibióticos o no en infecciones de vía respiratoria. Es un estudio pragmático aleatorizado, es un ensayo clínico pragmático aleatorizado. Bueno, como ya hemos revisado en las demás sesiones, para los ensayos clínicos se debe de consultar la guía CONSORT con su actualización en 2010. Tiene un listado de 25 ítems. Esta solamente la voy a dejar acá, ya la conocemos.
Sin embargo, ahorita vamos a enfocarnos a las características que debe de tener el ensayo clínico pragmático y al finalizar vamos a determinar si realmente sí se trata de un ensayo pragmático o no. Bueno, nuestro artículo menciona como objetivo evaluar si la procalcitonina es el punto, en el punto de atención y la ultrasonografía pulmonar pueden deducir de forma segura el tratamiento antibiótico como innecesario o sí dar el tratamiento antibiótico en pacientes con infecciones del tracto respiratorio inferior en la atención primaria. El diseño va a ser un ensayo controlado, aleatorio, pragmático por conglomerados de 3 grupos. Se realizó desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2020. Este es un estudio que se realizó en Suiza. Los participantes serán médicos generales en una consulta externa. Estos van a examinar a los pacientes con tos aguda y se incluyen los pacientes con neumonía típica. Las intervenciones que se van a realizar es una aleatorización en 1 a 1 a 1 de médicos generales a antibióticos guiados por pruebas secuenciales de procalcitonina y ultrasonografía pulmonar en el punto de atención. Van a dividir los grupos como el grupo UltraPro, que se realiza por medio de un algoritmo con una N de 152 pacientes. El segundo grupo, que es el de los antibióticos guiados por la prueba de procalcitonina, se inicia si la procalcitonina es positiva, con una N de 195, y el tercer grupo que corresponde a la atención habitual con una N de 122. Vamos a encontrar que los principales resultados que nos mencionan es que el resultado primario fue la proporción de pacientes de cada grupo a lo que se les prescribió un antibiótico en el día 28. Los resultados secundarios incluyeron la duración de las actividades restringidas debido a la infección del tracto respiratorio inferior en 14 días. Entonces aquí vamos a recordar que los ensayos clínicos pragmáticos van a medir la eficacia de una intervención, y es decir, cómo funciona esta intervención en el mundo real. Vamos a analizar principalmente si se tuvieron criterios de exclusión, de inclusión, que fueran, que se tenían que seguir estrechamente o no había estos criterios. Recordemos que aquí no deben ser tan estrictos, incluso podemos prescindir de estos criterios. La intervención se proporciona con la atención rutinaria, es decir, no se tendría que hacer una intervención tan complicada para que se pueda replicar este estudio en la vida real, y así tener una validez externa que se va a ir valorando durante todo el estudio, y a su vez nos va a permitir la generabilidad de este estudio en la población en general. Por ejemplo, que este estudio se pudiera replicar en México, qué tan difícil es que podríamos encontrar los resultados similares que ellos tuvieron con nuestra población. Es decir, buscando la validez externa. Bueno, aquí el artículo nos menciona cómo fueron los criterios de elegibilidad. Aquí podemos encontrar, estos los considero que sí cuenta con estos dos ítems, el de elegibilidad y el de reclutamiento, debido a que al preguntarnos qué tan aplicables a pacientes reales, sí se podría aplicar, y el reclutamiento, qué tanto esfuerzo adicional se hace para reclutar pacientes comparado con la forma rutinaria en la que se interactúa con ellos. Considero que sí cumple con estos ítems, debido a que como criterios de inclusión y de exclusión no se mencionan características tal cual del paciente, es decir, no menciona, por ejemplo, sexo, edad, talla, peso, debido a que si mencionara estas características, la aplicabilidad en nuestro país fuera pues bastante complicada debido a las características de nuestra población, que son muy diferentes a la población de la que habla el artículo.
Entonces, aquí no hace mención de este tipo de criterios de inclusión, de exclusión, ni de constantes vitales, sino únicamente menciona como criterios de exclusión que el paciente no tenga disponibilidad de tiempo, que el paciente tenga, por ejemplo, que decida él mismo salir del estudio o que tenga necesidad inminente de referencia al hospital, ¿no? O sea, solamente son criterios que más de logística y no tanto referentes a nuestro paciente. En cuanto al ítem 3 y 4, entorno, ¿qué tan especializado es el entorno de atención? Y el 4 que corresponde a la organización. ¿En qué medida es diferente la experiencia y recursos de los clínicos que prestan la atención? Aquí yo considero que no cuenta ni con el ítem 3 ni el 4, debido a que, bueno, menciona que se utiliza en uno de los 3 grupos de intervención por medio del algoritmo UltraPro, en el que se realiza la toma de procalcitonina por medio de inmunoensayo. La prueba mencionan que se realiza en el consultorio, o sea, en primer contacto, y que una concentración elevada de procalcitonina mayor o igual a 0.25 se considera como positiva. Y posteriormente, si cuenta con este criterio, se realiza una ecografía pulmonar utilizando un transductor convexo portátil L12-4 con Philips Lumify. Aquí considero que no cuenta con estos ítems debido a que trasladándolo al mundo real de nuestro país, me parece bastante complicado que se pueda realizar una medición de procalcitonina en el consultorio, cuando a veces ya en algún hospital resulta bastante complicada debido a disponibilidad o a los altos costos, y también realizar un ultrasonido pulmonar puede resultar también complicado debido a que no se cuenta con el equipo o que el personal médico no esté capacitado para realizar el estudio. Bueno, en el ítem 5, 6 y 7, que corresponde a la flexibilidad, es decir, qué tan protocolizada está la intervención. Aquí me genera como un poco de discrepancia debido a que menciona el seguimiento se realiza por entrevistas telefónicas. Es decir, sí es viable que se pueda realizar el seguimiento por este medio, sin embargo, pues va a depender también de algunos factores del paciente, ¿no? Incluso factores de la vivienda, si tiene acceso a red telefónica, es decir, o también si el paciente va a tener la disponibilidad o adherencia de realizar este seguimiento. En cuanto al 6, ¿qué tan replicable es la adherencia a la intervención? Ahí considero que no es muy replicable debido a que también se le solicita a los pacientes que lleven un diario que va a ir desde el día del inicio de los síntomas o desde el día que se realiza la evaluación médica hasta el día 28. Entonces, esto lo veo como un poco complicado que el paciente tenga adherencia a realizar este seguimiento. En cuanto al ítem 8 y 9, los resultados primarios, preguntarse sobre si es realmente relevante para los participantes y si se excluyen pacientes por falta de adherencia. Bueno, aquí como resultado primario, tenemos que de los 469 pacientes incluidos en el análisis por intención de tratar el resultado primario, que fueron 408, 87% contribuyeron el análisis por protocolo. En comparación con el grupo de atención habitual, la probabilidad de prescripción de antibióticos en el día 28 fue menor en el grupo de procalcitonina, con 0.4 frente a 0.7, con un intervalo de confianza del 95%.
no se observaron diferencias significativas en la prescripción de antibióticos en el día 28 entre el grupo UltraPro, que es el que tenía el algoritmo y en el que se realizó el ultrasonido pulmonar, y los grupos de procalcitonina, 0.41 frente a 0.40. Y por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión en la que el tratamiento guiado por la procalcitonina en el punto de atención condujo a una reducción estadísticamente significativa de la prescripción de antibióticos en el día 28 de la presentación en comparación con la atención habitual en pacientes de bajo riesgo con evidencia clínica de neumonía adquirida. Es decir, aquí yo considero que no tuvo tanta relevancia para el paciente debido a que quienes se realizaron la procalcitonina y el ultrasonido pulmonar, que en realidad de esto se trataba la intervención, no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, mientras que quienes nada más se realizaron la prueba de procalcitonina sí tuvieron una relevancia estadísticamente significativa con la prescripción de antibiótico en los 28 días. Entonces, al tener ya nuevamente nuestro checklist del PRECIS 2 con los 9 ítems, considero que el de elegibilidad sí contaba con ellos, al igual de reclutamiento, el entorno y la organización. Me parecen un tanto complicados de replicar en las condiciones de algunos otros países. También la flexibilidad y la adherencia al seguimiento podría resultar complicada para algunos pacientes, y los resultados y análisis primarios desde el punto de vista de la intervención no fueron tan significativos, por lo cual yo considero que en la escala de Likert se tienen 4 puntos, es decir, no se llega totalmente a un ensayo clínico pragmático, sin embargo, sí se acerca bastante a cumplir con todas las características de este. Y esto sería todo. Muy bien. Jacibe, ¿qué nos puedes decir acerca de las limitaciones del estudio? Bueno, pues considero que, como mencionábamos, en cuanto a qué tan especializado tiene que ser el personal, considero una limitación, debido a que de entrada necesitamos personal médico que pueda realizar ultrasonografía. Actualmente ya se está entrenando más a los médicos a que podamos realizar ultrasonografía. Sin embargo, también tenemos otra limitante, que es contar con los equipos, ¿no? Y al ser un estudio operador dependiente, también ahí podemos encontrar otra limitante. Al igual que, como ya mencionaba, la accesibilidad a la procalcitonina puede ser un factor que no sea tan replicable el estudio debido a que es de difícil acceso y puede ser bastante costosa. Es correcto. ¿Y qué opinas Muchas gracias, sobre este Perdón, paper perdón. en general? ¿Cuál crees que sea la utilidad real? Bueno, me gustó bastante en sí a dónde va enfocado este paper, debido a que pues va enfocado hacia el uso indiscriminado de los antibióticos, ¿no? Y que generalmente en la consulta, cuando un paciente tiene algunos datos de neumonía, o incluso nada más guiados por una radiografía, cuando podemos encontrar estos signos de consolidación por muchas otras etiologías, ya, ¿no? O sea, pensamos neumonía, y hay que darle antibiótico al paciente, hospitalizar o incluso en casa, pero antibiótico. Entonces, me gustó el enfoque del estudio. Tal vez no es tan replicable en nuestro medio, pero sí hace énfasis en dirigir correctamente el tratamiento de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí guiado por medio de la procalcitonina, que es lo que tuvo un resultado estadísticamente significativo, en lo que por medio de esta, si era positiva, entonces se justificaba el uso de antibiótico, ¿no? Entonces, esto me parece que tiene bastante utilidad
hoy en día, ¿no? Por toda la resistencia microbiana a la que nos enfrentamos actualmente. Justamente creo que diste en el punto medular de este tema. Como bien comentas, no es algo muy replicable en nuestro medio, en los países en vías de desarrollo, por el poco acceso en general que tenemos hacia la procalcitonina o incluso hacia el POCUS. Entonces, yo creo que en nuestro medio la mayor utilidad de este paper precisamente recae en la reducción de la resistencia antibiótica, que como sabemos, cada vez hay más concientización al respecto y es un tema que pues es un tema problemático. Hay estimaciones que para el 2050 van a existir 10 millones de muertes anuales en todo el mundo derivadas de la resistencia antibiótica y pues encontrar soluciones a la prescripción inadecuada de antibióticos es un tema que nos compete a todos, incluyendo médicos y pacientes. Exacto. Bueno, muchas gracias, Jacibe. Ya nada más quería recalcar el punto en el cual, como tal, sí es un trabajo en el cual son muy laxos los criterios. A cualquier paciente que sea candidato puede ingresar, pero a final de cuentas, para esa sería una forma incorrecta de ver directamente estos ensayos clínicos al simple hecho de creer que pues no hay criterios de inclusión. O sea, simplemente considerar, bueno, pues no hay criterios de inclusión, ya es un ensayo clínico pragmático, pues en realidad no, sería pues simplemente un ensayo clínico mal diseñado. Pero en este caso sí vale la pena tomar en cuenta todas estas escalas en las cuales podemos ir viendo, o más bien todos estos puntos de la escala en los cuales se va viendo si directamente es un ensayo clínico pragmático o no lo es, ¿no? O sea, entonces pues eso es parte de la relevancia y bueno, muchas gracias por las intervenciones a Héctor, muchas gracias por tu presentación, Jacibe, Gracias, doctor. y bueno. Muy bien, gracias a todos por su asistencia a esta sesión de los seminarios. Les recordamos que en el link que viene en la descripción del video van a poder encontrar la evaluación correspondiente a este tema y si obtienen calificación aprobatoria en todas las evaluaciones, al final del curso les podremos extender una constancia. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión.